Este vídeo pretende ser un complemento al vídeo anterior sobre derivadas parciales y direccionales. Allí veíamos la definición y el significado geométrico y vamos a ver ahora cómo lo vamos a hacer en la práctica, cómo vamos a calcular estas derivadas. Por ejemplo, para esta función, la derivada parcial respecto de x consistirá en derivar la función solamente respecto a esa variable, considerando la otra, en este caso la y, como si fuera una constante. De forma que para derivar esta función sería lo mismo que derivar esta otra en el que hemos cambiado la y por un 7, por ejemplo, por cualquier constante. Eso sí, a la hora de derivar luego hay que devolver la variable y. Esto nos puede servir al principio para practicar y después con la práctica veréis que no será necesario y podremos mantener la variable y. Vamos a ver cómo lo haríamos. En este primer caso, pues derivamos respecto de la x que hemos marcado aquí en rojo, considerando la y como constante. Hay que señalar que en este caso tenemos al principio un producto de dos funciones. La primera sería x, la segunda la exponencial. El producto se deriva como derivada del primero, en este caso de x, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que sería solamente la x, por la derivada del segundo. La derivada de la exponencial, sabéis que es la exponencial, por la derivada del exponente respecto de x, la derivada de este exponente respecto de x, como la y es una constante, pues será esta y que aparece aquí. Después tenemos una resta de este producto de x por y, lo mismo. Como estamos derivando respecto de x, la y es una constante, que sería justamente esa derivada. Al derivar ahora respecto de la otra variable de la y, consideramos la x constante. Aquí parece más sencillo porque la primera parte de la función ya no sería un producto si la x es constante, de forma que derivaríamos la constante que multiplica a la exponencial estaría aquí en esta x, y luego hay que derivar la exponencial. De la misma forma que antes, la derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente. Si estamos derivando respecto de y, la x es una constante que queda multiplicando, juntándola con la anterior saldría x al cuadrado. Y la segunda parte, pues no tiene misterio, respecto de la variable y, la derivada es la x, que es la constante en este caso que está multiplicándole. Otro ejemplo sería este, y vamos a proceder de la misma forma. Para derivar respecto de x tenemos que considerar la variable y como constante. Vamos a derivar solamente respecto de la primera variable. En este caso es un cociente, de forma que al derivar haríamos derivada del numerador, que respecto de x será solamente la y, por el denominador, lo dejamos tal cual, menos el numerador sin derivar, que está aquí, por la derivada del denominador. Respecto de x, la derivada sería este 2x. Partido por denominador al cuadrado. Quedaría de esta forma. Para derivar respecto de la y, consideramos la x constante y el funcionamiento pues es básicamente el mismo. Es un cociente, al derivar respecto de y, pues la derivada del numerador sería solamente la x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por derivada del denominador, que en este caso la derivada del denominador sería este menos 1. Y partido otra vez por el denominador al cuadrado. Estas serían las dos derivadas parciales de la función planteada en el ejemplo 2. Bueno, en ambos casos, ambas expresiones se pueden simplificar y quedarían de esta forma. Va a ser interesante simplificar las derivadas parciales siempre, sobre todo siempre que después tengamos que volver a derivar para calcular la hessiana. ¿De acuerdo? Será más sencillo derivar si la expresión está simplificada. Otro ejemplo sería esta función x por el logaritmo de la suma de los cuadrados. Al considerar la variable y como constante, pues tenemos de nuevo un producto. Tendríamos aquí la derivada del primero, que sería 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del logaritmo neperiano sería 1 partido por el argumento, que está aquí abajo, y luego hay que multiplicarlo por la derivada de ese argumento, que respecto de x sería este de aquí, 2x.
para la derivada parcial respecto de la variable y, pues consideramos la x constante, como hemos hecho antes. Al considerar la variable x constante, pues no sería un producto de funciones, esta constante de aquí sería esta. Y luego, al derivar el logaritmo, pues sucedería como ha pasado antes, pero ahora la variable es la y, de forma que la derivada del logaritmo es 1 partido el argumento, que sería este denominador de aquí, y luego hay que multiplicar por la derivada respecto de y de este argumento, que sería 2i, que es lo que tenemos aquí en el numerador. Otro ejemplo sería esta función con 3 variables ahora, de forma que podemos calcular 3 derivadas parciales. Para la primera necesitamos considerar pues la y y la z como constantes. Vamos a derivar solamente respecto de la variable x. Al derivar respecto de la variable x, bueno, pues esto es una resta de dos funciones, es sencillo. Para la primera, tanto la y elevado a 3 como la z son constantes, que las mantendremos aquí igual, y por tanto solamente derivamos el 2x. Perdón, el x cuadrado cuya derivada es 2x que aparece aquí. Para derivar 1 partido x y z, pues podemos considerar, por ejemplo, que esto se puede escribir de esta forma. Así, el 1 partido y z, como es constante, lo vamos a mantener y solamente tenemos que derivar este cociente 1 partido x con el signo negativo adelante. La derivada de 1 partido x, aquí x lo podemos expresar así, el 1 partido x elevado a menos 1, la derivada de esto sería menos 1 por x elevado a menos 2, que es menos 1 partido x al cuadrado. ¿De acuerdo? Con este menos que hemos señalado anteriormente, pues quedaría positivo y la derivada quedaría esta. Para las otras dos variables, pues las derivadas son muy similares. La primera parte es de esta forma. Al derivar respecto de y, pues la derivada sería 3y cuadrado. Y las variables x y z, pues las dejamos de la misma forma. Y la segunda parte, pues es exactamente igual que lo que hemos visto respecto de la x. Y para derivar respecto de la z, pues x cuadrado y al cubo serían las constantes que la multiplican, por tanto la derivada sería solamente eso. Y para la segunda parte, pues exactamente igual. Bien, si ponemos en forma de gradiente las derivadas parciales que hemos obtenido en los ejemplos anteriores, es simplemente ponerlas en forma de vector ordenadas, la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y. En los tres primeros ejemplos quedaría de esta forma, y en el último con 3 variables, pues sería un vector lógicamente de 3 coordenadas. Lo único que hemos hecho aquí ha sido ordenar, colocar en un vector las 3 derivadas parciales que teníamos. Y si lo que queremos es calcular este gradiente en un punto concreto, por ejemplo en el punto x1, y1, z1, pues solo hay que sustituir en esta expresión, en este vector gradiente, la x por 1, la y por 1 y la z por 1. Y si hacemos los cálculos, en este caso, pues el gradiente en el punto 1, 1, 1 nos da el vector 3, 4, 2. Ya vimos en el anterior vídeo que estas derivadas parciales corresponden a dos direcciones concretas y que podríamos derivar las funciones en cualquier dirección. En este caso utilizaríamos las derivadas direccionales. Para calcular las derivadas direccionales, que es lo que vamos a hacer aquí, porque la explicación y la interpretación ya la vimos en el otro vídeo, para derivarlas vamos a necesitar justamente lo que acabamos de calcular, que son los vectores gradientes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a seguir con los mismos ejemplos anteriores. En la primera función, si queremos calcular la derivada direccional en el punto 1, 1 y según la dirección 2, 1, lo primero que hay que hacer es normalizar el vector. De forma que calcularemos su norma y dividiremos cada una de las coordenadas del vector entre su norma, que en este caso es raíz de 5. Como ya conocemos el gradiente de esta función en un punto cualquiera, que es el que hemos calculado anteriormente, sustituimos el punto 1, 1 y obtenemos este vector 2e-1, e-1. La derivada direccional, entonces, para calcularla lo que hay que hacer es multiplicar de forma escalar el vector gradiente en el punto 1, 1 por la dirección. Este vector gradiente lo acabamos de calcular, 2e-1, e-1, y la dirección
Simplemente hay que tener cuidado de que esté normalizada. Como no estaba, la que nos sugerían, pues hemos calculado la norma y la hemos normalizado. El resultado de este producto escalar, recordad, primera coordenada por primera más segunda por segunda, al final es 5e menos 3 partido raíz de 5. Para el segundo ejemplo, vamos a considerar el punto 1, 0 y la dirección pues la misma. Como el gradiente ya lo conocemos, se trataría simplemente de sustituir allí, en este gradiente, en esta expresión, el punto 1, 0. Y en este caso, al sustituir, pues obtenemos el vector 0, 1. Para calcular la derivada direccional, por tanto, multiplicamos este gradiente por la dirección, que repito es la misma que anteriormente, de forma que el resultado tenemos aquí sería 0 por 2 partido raíz de 5 más 1 por 1 partido raíz de 5. De forma que esto de aquí sería el valor de la derivada direccional de esta función del segundo ejemplo en este punto, en el punto 1, 0, 1 y según la dirección 2, 1. Recordad, muy importante, que la derivada direccional siempre, el resultado siempre es un número, es un valor. ¿De acuerdo? Para el tercer ejemplo, pues hemos elegido el punto 1, 0 y la misma dirección, de la misma forma que hemos hecho anteriormente. Como tenemos el gradiente, era esta expresión de aquí, sustituimos el punto 1, 0, de forma que el gradiente en el punto 1, 0 nos da el vector 2, 0, y ahora podemos calcular la derivada direccional pues multiplicando este vector 2, 0 por el vector de la dirección normalizada. Tendríamos aquí el vector 2, 0 por el vector de la dirección normalizada. En este caso, 2 por 2 partido raíz de 5 más 0 por 1 partido raíz de 5, pues obtenemos este valor de aquí. Y finalmente, para el cuarto ejemplo, para esta función con tres variables, hemos elegido el punto 1, 1, 1 y la dirección 2, 1, 0. Esta dirección se ha elegido así para no volver a tener que normalizar el vector. La norma de esta dirección es la misma, es raíz de 5. Y entonces hacemos los mismos pasos que anteriormente. El gradiente sería todo este vector. Sustituimos aquí el punto 1, 1, 1. Obtenemos, esto ya lo habíamos calculado, obtenemos el vector 3, 4, 2. Y al multiplicarlo por la por la dirección normalizada, el 2, 1, 0 normalizado, tendría esta forma de aquí ahora. Al multiplicarlo por el 3, 4, 2, obtendríamos que la derivada direccional de esta función con tres variables en el punto 1, 1, 1 y según esta dirección 2, 1, 0, pues tiene un valor de 10 partido raíz de 5.